Bienvenidos al tercer lugar, a las charlas del tercer lugar, charlas en el tercer lugar, y estamos hoy con Betina González. Betina es escritora, es crítica literaria, es profesora de literatura, de todo lo que tenga que ver con el mundo de las letras y de la escritura. Ahí por alguna arista Betina se mete. Su campo más fuerte para mí, que es el que más conozco, por lo menos, es la escritura, la literatura y la ficción. Así que bienvenida, Betina, al tercer lugar. Estamos muy felices de tenerte acá y tenemos muchas preguntas para hacerte y ganas de charlar con vos. Pero la primera pregunta que quería hacerte para empezar es, eh, todo el mundo habla de la pandemia y no me interesa hablar de cómo te sentís en la pandemia y todo eso, porque ya lo hemos dicho 20 millones de veces, pero ¿cómo ves que este tipo de cosas que pasan sociales, en este caso, bueno, la pandemia, pero también podría haber sido, no sé, algún evento, ¿no? Otro evento natural cualquiera, y pensando en tu escritura y en tu literatura, ¿cómo ves que eso condiciona eh, las actitudes de las personas? Uy, qué complicado. Vos decís el confinamiento y la pandemia, ¿cómo condiciona ahora en nuestro presente? Sí, en líneas Eh, generales, pensando mucho en, en tu novela América Alucinada, pensando en los cuentos del amor es una catástrofe natural, en esas condiciones que a lo mejor no hay tanta extrañeza afuera, y sin embargo el comportamiento humano frente a cualquier cosa se tuerce para algún lado. ¿Cómo lo ves acá? y el ser humano es raro, ¿viste? Hay muchas actitudes, yo creo que conviven muchas actitudes. Por un lado está la paranoia y la fobia y el miedo, ¿no? Y por el otro también está la negación, ¿no? Gente que directamente reacciona negando lo que está pasando. Cuando pienso en esos cuentos o en mi novela que vos mencionás, pensaba que son situaciones imaginarias, ¿no? Pero por algo yo llegué a esas situaciones imaginarias. Algunos de esos cuentos y esa novela están basados en mi experiencia en una ciudad donde tenía que estar encerrada bastante, porque era una ciudad de inviernos muy crudos en Estados Unidos. Entonces, y el clima influía mucho porque había muy poco sol, había 30 días de sol al año en Pittsburgh, nada más de sol pleno. Entonces, claro, eso te condiciona como nos puede condicionar este momento, ¿no? Eh, Aunque podés salir, nadie te lo prohíbe, no tenés ganas de salir o luchar contra el clima es tan fuerte que te vas encerrando. Entonces creo que no es casual que en la novela trabajé con varios encierros, ¿no? Uh Una -huh. mujer encerrada en el placar de un extraño, la ciudad como un lugar hostil que se va cerrando, las catedrales y las iglesias que estaban en venta, ¿no? Que también pasaba en Pittsburgh cuando yo llegué. Entonces, me parece que, bueno, que yo venía trabajando esos temas desde lo imaginario y ahora te encontrás con que esta realidad, si bien no es la misma, hay ese ritmo raro del encierro, Uh ¿no? -huh. Y creo que esos ritmos raros igual habilitan ser creativa y encontrar dentro de esos ritmos una forma de seguir haciendo cosas. Creo que eso nos pasó a todos, ¿no? O sea, fuimos encontrando esos espacios y la escritura es uno para mí. La lectura también. Entonces yo vivo mucho el encierro con algunas angustias que tiene todo el mundo, pero también hay momentos celebratorios en los que me pongo a traducir cosas que no hacía antes porque sentía que no tenía el tiempo o la tranquilidad. Yo siento como que recuperé como un pulso del presente. Dijiste dos palabras de las que me quiero detener. Una de ellas es creativa y creatividad. Y me pregunto eso, ¿no? Todas aquellas personas que están acostumbradas al afuera, y acá nos metemos un poco en el terreno del gótico en ese sentido, y de pronto el confinamiento implica encerrarse con uno mismo y dejar de hacer aquello que nos mantenía ocupados o nos mantenía distraídos, y este encuentro con uno mismo y con los otros, pero dentro de un espacio restringido, requiere de creatividad. Ahora, cuando no existe esa creatividad, porque no todos somos creativos, la sensación también es que pueden salir algunos monstruos. Sí, monstruos tenemos todos. Me gustó que usaste la palabra distraerse o el verbo distraer. Hace mucho tiempo yo tenía pegado en el panel
que está en mi escritorio, un mensaje para mí misma que decía: no te distraigas, porque creo que es uno de los grandes peligros de hoy en día. Entonces, vos decís, el que no es creativo, el problema no es no ser creativo, creo que todos somos creativos, el problema es que la mayoría de las personas, yo lo veo mucho cuando enseño, no tienen el hábito de la introspección, ¿no? Están todo el tiempo conectados, están todo el tiempo con el otro. Entonces, claro, te viene esta situación de confinamiento y mucho se vio en las redes eso, el volcarse hacia la comunicación pura que a veces tampoco dice nada, ¿no? Eso creo que es muy nocivo y que, por supuesto, las redes nos ayudan y, digamos, son una apertura hacia el mundo y es que bueno que las tengamos, pero también te pueden engañar pensando que eso es una afuera, que eso es el mundo, que eso es la realidad. Y bueno, no lo es, porque digamos, hay mucha impunidad en las redes, hay mucha construcción de personaje y hay mucha agresividad, ¿no? Las redes son muy emocionales. La gente descarga los monstruos en las redes a veces. Sí, es verdad. Sí, es una nueva forma de violencia. Como que no hay filtro, punto, las cosas que no te dirían cara a cara, ¿no? Las discusiones que no se darían en esos términos cara a cara, en la red cobran una violencia inusitada. Y ahí entra el tema del tiempo y la soledad, ¿no? Porque vos decís introspección, pero muchas veces también tiene que ver con la soledad. No necesariamente llegar al punto de la introspección, pero encontrarse con uno mismo en soledad no es lo más sencillo, digamos. Saber estar solo es un arte. Sí. Saber estar con una misma y estar bien con eso es un arte, creo. Pero los escritores, en tu caso, sos escritora, aparte de dar clases y traducir, que también eso necesita de mucha concentración y de no distraerse y de silencio y de atención al momento, ¿no? Que uno está presente ahí en el texto. La soledad es una condición fundamental de la escritura. Sí. Hay una frase de Cocteau que a mí me gusta mucho que dice que el pensamiento ocurre en penumbras y en soledad. A veces puedes encontrar que el pensamiento ocurre en un diálogo, me pasa mucho con los alumnos y es otra de las razones por las que yo enseño. Pero para que eso funcione, para que realmente haya pensamiento en diálogo o grupal, tiene que haber una condición parecida a la de la soledad, pero en un grupo, una condición de intimidad. Por eso para mí enseñar tiene que ver con eso. Una clase es una situación rara y alucinante, intermedia, porque es compartir una intimidad, ¿no? Entonces, pienso que sí, claro, la escritura tiene que pasar en soledad y conozco un montón de gente que tiene ideas geniales para ficción, para novelas, pero no las puede llevar a cabo porque hay gente que no le gusta estar sola. No tiene ese arte. Tengo muchos amigos que son grandes narradores orales, por ejemplo, que necesitan ese tipo de entorno, ¿no? Y bueno, no, yo creo que hay una necesidad de la escritura de ocurrir en esa pausa. En la pausa del ruido, ¿no? En el silencio, en la pausa del ruido. ¿Requiere también de disciplina la escritura? Sí, lo que pasa es que tampoco quiero sobrevalorar esa palabra. Yo soy muy disciplinada y quizás un poco obsesiva, pero hay muchos momentos de espontaneidad en los textos, ¿no? No quiere decir que porque uno sea disciplinada el texto pierda esa ola, ¿no? Virginia Woolf le llamaba la ola en la mente a la inspiración. Es como que de repente llega una ola que trae una voz y te captura, ¿no? Entonces, eso también está, y eso ocurre en una combinación con la disciplina, ¿no? Porque la palabra disciplina parece que te diera un texto seco, mecánico. Yo creo que la disciplina es muy importante, por ejemplo, cuando estás trabajando un texto largo, ¿no? Una novela, que sabes que te va a llevar tiempo, meses, quizás años. Entonces, vas a tener momentos maravillosos, como ese momento de la ola en la mente, y momentos que no van a ser tan buenos. Lo importante es mantener un trabajo constante con el texto, un contacto con el texto. Por ahí un día solo escribís una línea, o no sé, o corregís algo, ¿no? Pero eso es fundamental en el novelista, porque perdés, si no, el pulso de ese mundo que estás creando. ¿No? Si vos dejás una novela, la estás escribiendo, y 3 meses no la tocas, después cuesta mucho volver. Podés volver, no digo que sea imposible, pero que necesita ese acompañamiento, ¿no? Sí. Y vos escribís novelas y cuentos.
¿Dónde te sentís más cómoda? Por qué vas de un lado al otro? Bueno, tus premios más importantes han sido premios por novelas, ¿no? Has ganado el Fondo Nacional de las Artes, el Premio Clarín, el Tusquets, por tus novelas. Y esto le contamos a la gente que nos está mirando en este momento, busquen la obra de Bettina porque es realmente interesantísima, variada, profunda, publica muy esporádicamente, se toma su tiempo para escribir, esto uno como lector lo agradece mucho porque se nota que cuando publica hay un trabajo de pulido y de pensamiento y de progresión que agradecemos los lectores cuando notamos que ahí hay edición, y después ahí me gustaría ir un poquito al tema de la edición. Pero bueno, vos escribís dos cosas, haces más que nada, has escrito novela, pero también cuento. ¿Dónde te sentís hoy por hoy en esta nueva realidad o en esta nueva forma de estar con la escritura más cómoda? ¿Cuál es el impulso más sencillo o menos complicado para escribir? Cosa que si me hubieras preguntado esto hace unos años, ponele hace 6 años, yo te hubiera dicho que me sentía más novelista, pero hubiera sido una mentira, digamos. Porque Bueno, en ese después momento hubiera escribí, sido verdad. claro, en ese momento hubiera sido cierto, pero yo creo que lo que me pasa a mí es que dijiste la palabra variedad. Eh, Cada libro para mí es un experimento, entonces no llego al texto pensando si es una novela o un cuento. A veces tengo la intuición, obviamente, de que ciertas historias que tengo en mi cabeza son más para un mundo de novela que para un mundo de cuento. Pero la verdad es que creo que es una toma de decisión. Hay cuentos en mi libro que podrían haber sido novelas. Si Buenos yo hubiera primeros capítulos de continuado, novelas. ¿cómo? Buenos primeros capítulos de novelas. Muy Claro, podría buenos. perfectamente. De hecho, por eso hay algunos cuentos que dialogan entre sí, ¿no? Uh-huh. Como que Sí. me metí en ese mundo y me di cuenta que todavía me quedaba algo más para contar de ese mundo. Pero a mí lo que me gusta es esto de mirar las formas con ojos nuevos, los géneros con ojos nuevos. Es decir, venimos de siglos del cuento y de la novela, ¿no? Con transformaciones estilísticas de cada época, pero bueno, son formas que vienen resistiendo ese desgaste justamente porque los escritores las vamos renovando. Entonces, no me planteo antes de escribir qué voy a escribir. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro de ensayos y uno de los libros que terminé, que ahora vamos a ver si sale, es un libro de pequeños relatos que yo pensé que eran para chicos, pero en realidad no sé si son para chicos o son para chicos, como decía Oscar Wilde, de 4 años a 80. Muy bien. Entonces lo que me pasa es que, no quiero usar la palabra experimental porque no es que esté haciendo algo que yo creo que es súper vanguardista, sino que ocurre también en la lectura, ¿no? Una se alimenta de las obras maravillosas que tienen, que nos dejaron un montón de escritores de distintas tradiciones y obviamente la pones en contacto con tu época y tu sensibilidad y salen cosas nuevas. Entonces, yo creo que voy probando y que la principal razón por la que escribo es a ver si me sale hacer algo distinto. Cada libro para mí, Claro. yo tengo que sentir que es distinto. No me gustaría encontrarme escribiendo siempre el mismo libro, por ahí lo estoy haciendo y no me doy cuenta, ¿no? Fitzgerald decía que los escritores escriben siempre el mismo libro, como que la obsesión está por donde vos no la viste, igual se te metió. Uh-huh. Pero yo por lo menos tengo que sentir que estoy haciendo algo distinto en la forma. Quizás los temas pueden repetirse, obviamente, porque son las obsesiones, pero las formas me tienen que, a mí, entusiasmar. Yo creo que ese entusiasmo creativo es lo que después una recibe como lectora, cuando lee a los escritores, ¿no? Este entusiasmo con la forma, con el lenguaje. ¿Cuáles son tus obsesiones? No sé si las puedo ver tan claramente, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo largo de los libros, si yo me pongo a pensar, bueno, desmontar la institución de la familia, ¿no? Desmontarla como única realidad posible de la crianza, del amor, del afecto, estos estereotipos, ¿no? Y dentro de esa gran, si querés, obsesión, que es la obsesión de la novela, ¿no? Porque la Sí, novela del siglo, la novela como género burgués es la novela de la familia, sí, ¿no? Dentro totalmente. de eso, hacerla explotar con distintas cosas, ¿no? Con otras formas de amores, pero también con otros imaginarios que pueden tocarse con el gótico, la ciencia ficción, etcétera.
Pienso que eso está, y por ejemplo, por muchos años a mí me obsesionaron temas como los niños ferales, ¿no? El niño salvaje, el niño criado por fieras, que está mucho en el libro de cuentos. Muchísimo. Y yo pensaba que eso era una obsesión, ¿cómo te puedo decir? Sí, era algo que me perseguía, ¿viste? Como si me hubiera embrujado el tema. Y lo vivía con esa sensibilidad, con esta idea de leer un montón sobre eso, y no me daba cuenta que en realidad era lo mismo, ¿no? Era cuestionar la familia. Claro, O sea, claro, sí. o sea, no me estaba alejando de pensar la familia, la estaba No. pensando desde otro lugar, que tiene un componente maravilloso, que tiene un componente terrorífico, tiene un montón de, bueno, desestabiliza la idea de lo humano, ¿no? Y desestabiliza también mucho en tus cuentos, pero en tus novelas también, las relaciones humanas en general, la amistad, la vecindad, eh, la, la aceptación del otro y la diferencia, la locura. La locura me parece que es un tema que está muy presente de distintas maneras en tu texto, en tu literatura. Puede Pero ser, ¿no? la locura vista de manera muy particular, por eso yo creo que entra ahí en el gótico. Lo que otros ven como locura, porque es diferente, por ejemplo. Sí, ya estaba en Las Poseídas, creo también, ¿no? Ujú. Esta idea de que llega una chica nueva que se crió en otro país y todas las compañías la ven como la loca o la desagradable, la asquerosa, no entienden muy bien qué le pasa. Y está en alguno de los cuentos, por ejemplo, en La joven sin atributos, ¿no? Claro. Me gusta esta idea, sí, de cuestionar un poco, sí, no es que lo haga conscientemente, me ocurre, ¿no? Esto de espiar a alguien. ¿Qué pasaría Ujú. si alguien te espía, si alguien ve tu rutina? ¿No parecemos todos un poco medio Freaks. raros? Claro. Sí, Eh, sí. en realidad ese cuento, La joven sin atributos, empezó por el nombre, por el nombre de Leila Ott, que era una vez alguien dejó un papel en el edificio donde yo vivía que era para esa persona y se confundió y lo dejó en mi departamento. Y me copó el nombre y empecé a imaginarme quién era esa vecina, porque bueno, yo no hablaba mucho con mis vecinos porque, bueno, en Estados Unidos no se habla tanto con los vecinos. Y bueno, empecé a pensar en eso, en por qué me había parecido interesante ese nombre, cómo me la imaginaba, y de ahí fue saliendo un poco el cuento, ¿no? Y entonces esta idea de espiar es muy narrativa, ¿no? Totalmente. Cuando tenés el verbo espiar, ya tenés una historia armada. Y decidí después, mientras empecé a escribir el cuento, que el cuento iba a ser sobre eso, sobre todas las cosas que esta chica se imagina de la vecina, sin llegar, digamos, a resolver ninguna con hechos, ¿no? Ujú, ujú. Ella se hace una serie de hipótesis y me parece que el cuento es eso. Y después me di cuenta que en realidad ahí había algo que me gustó mucho, darme cuenta que lo había hecho así, me dio espontáneamente, que es en realidad una teoría de la ficción el cuento, ¿no? O sea, ella, no sé si vos lo leíste así, pero ella se imagina una serie de posibilidades sobre la vecina y al final se conforma con una, la que ella elige. Claro. Digamos, el Es el cuento que camino ella del se escritor. inventó. Claro, entonces, de alguna manera después, mucho tiempo después que lo escribí, me di cuenta que ahí había un comentario sobre la imaginación, sobre el valor de la imaginación frente a los Era una hechos. poética de escritura, ¿no? De Claro, y como, no importa si ella no le interesó era comprobar de verdad la serie de hipótesis que se hizo, la última hipótesis que ella aceptó. Eh, era el hecho de habérselo imaginado ya era la aventura en sí misma, ¿no? Y le eso. ofrece una especie de teoría del mundo, esa aventura de la imaginación. Y eso me parece que dice mucho también de los temas que me interesan. O sea, está este tema de la familia, está el tema de los niños ferales, pero también está el tema esto del poder de la imaginación. Esto que decís, que es una poética de la escritura, también tiene que ver con ser una poética de la lectura, porque cuando nosotros leemos, también es una manera de fisgonear, ¿no? De Sí, meternos en vidas que no tenemos y en cierto sentido también vivirlas a partir de la lectura. Que un poco de eso se trata la literatura en general. Y hay otro punto que me parece interesante en tu escritura, y lo hablaba también en la charla que tuvimos con Vera Giaconi, y en esto ustedes dos comparten, varias de las autoras que están en este ciclo de entrevistas, comparten algo que
de lo que me quiero detener un segundo a hablar con vos, y es la libertad. La libertad de decir lo que ella decía, hablemos de esto. ¿Qué pasa con la escritura y la censura y la autocensura? Claro, es que si no sos libre en la escritura, ¿dónde? ¿No? O sea, es terrible. Vivimos en una época muy policíaca, donde todo el tiempo se está leyendo de una manera muy poco elaborada, ¿no? O sea, hay una crítica cultural superficial que solo va a lo temático. Solo le interesa hablar de qué temas se están tratando, ni siquiera de cómo, ¿no? Y ni hablemos que no se habla de las formas ya ni del lenguaje. Nadie habla de la teoría del cuento, nadie habla de la teoría de la novela, digo, en el periodismo cultural general. Por supuesto que hay excepciones, pero es una crítica muy berreta, ¿no? Y eso tiene un efecto, como vos decís, como sugerís en tu pregunta, de rebote sobre la comunidad cultural, ¿no? Ah, entonces no puedo poner un pedófilo en mi novela, porque si lo pongo, alguien va a decir que yo estoy a favor de eso. Es ridículo todo el planteo de lo políticamente correcto. Que importamos de una cultura que no es la nuestra, además. Tal cual. ¿No? Entonces, incómodamente tratamos de importar ese concepto de Estados Unidos y no funciona. O sea, y ya, digamos, hay toneladas de textos escritos a favor de la libertad artística, y a mí lo que más me pone nerviosa del tema de lo políticamente correcto en literatura es que no tiene nada de confianza en los lectores. Trata a los lectores como si fueran imbéciles. Sí. ¿No? O sea, como si no hubiera capacidad crítica en la lectura, complicidad con el autor, una serie de trabajos que seguro sabemos que hacen los lectores, porque hay un montón de estudios hechos. Entonces, digo, es de una cultura que no es la nuestra y es una de las peores cosas para importar de la cultura norteamericana, que tiene un montón de cosas buenísimas. Justo te vas a traer esta idea que tiene mucho esa cultura de proteger al público, de usar, es como embanderarse con el eufemismo. Sí. Entonces, en realidad es una cultura de la hipocresía en cierto punto. A veces es mucho más potente una obra como Lolita, que te pone en primer plano a un tipo enamorado de una nena, y eso te sirve para laburarlo en escuelas, te sirve para cuestionar ese tipo de relación desde un lugar artístico. Totalmente. Que no hubieras conseguido si no hubieras tenido alguien que lo cuestionara de ese modo en una obra maravillosa como es esa novela, ¿no? Solo tenés otros discursos para hablar de eso, el discurso del periodismo, el discurso... Sí, desde la educación o desde... o la psicología, o la ¿no? psicología. Que te lo puede explicar, pero el trabajo que hace la ficción, que es el único trabajo que no puede hacer nadie más, que es un esfuerzo de comprensión de las realidades de otros. Eso solo lo hace la narrativa de ficción, ¿no? ¿Qué es ponerse en el lugar del otro? Es lo que vos decís que hacen los lectores, pero también lo hacemos los escritores. ¿Cómo sería si, ¿no? Hubiera un tipo que hace tales y tales cosas? ¿Cómo sería ser él o ella? ¿No? Claro, porque aparte el tipo y la tipa existen, o sea, no es que por no nombrarlos en la novela van a desaparecer. Exacto, y el arte siempre se hizo cargo de lo que es perturbador, de lo que es incómodo para la cultura. Justamente es donde tiene que ir el arte, ¿no? Si no, ¿para qué está? Para tranquilizarte y digerirte y explicarte están los otros discursos. Esos que decíamos antes, la psicología, la sociología, el periodismo, te pueden informar, te pueden explicar, pero no vas a llegar a tratar de entender con ese grado de complejidad que te da la ficción, que es el gran regalo de la ficción. Es el gran regalo de la ficción. Qué linda frase. Es el gran regalo de la ficción, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Te ha pasado, asociás tu escritura al gótico cuando en la crítica de tu obra se dice que hay algo de lo mágico, de la ciencia ficción, que lo hay y maravillosa, y también del más siglo XX del concepto del gótico? Sí, seguro, donde más se nota es en Las Poseídas, donde yo más deliberadamente trabajé con el gótico es en esa novela, digo más conscientemente. Obviamente que una igual todo lo que lee, ¿no? Influye en lo que una escribe
y empieza a pasar como que esos escritores favoritos son como tamices para entender la realidad y para crear, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en esa novela, obviamente, quizás yo no estaba pensando en el gótico más de Mary Shelley, ¿no? No, Pero por eso sí digo gótico del siglo XX, pienso estaba más en un pensando más en lo que gótico. decís del gótico del siglo XX, pero como muy con muchas vertientes, ¿no? Porque es un, como decirlo, un rasgo. El gótico para mí es un rasgo que puede atravesar obras, un rasgo que abarca autores muy diferentes. Vos podés pensar que Flannery O'Connor tiene lo del el gótico sureño, igual que Carson McCullers, que te presentan estos personajes freaks, estos personajes raros, ¿no? Que conviven con lo monstruoso, no son el monstruo del siglo XIX, pero es el Sí, monstruo para esa sociedad, en la ¿no? mirada del otro, claro. Y también tenés el gótico tipo Valentin Penrose en La Condesa Sangrienta, ¿no? Que Sí, es un sí. trabajo del surrealismo sobre el gótico del siglo XIX, es complejo. Que Sí, también para mí es un podemos... paraguas. Para mí el gótico es un término paraguas, como se dice en inglés, ¿no? Sí, y no se acabó Debajo, nunca. no, por No se eso yo acabó digo una nunca. nueva forma del gótico en esta serie de entrevistas. Pienso en el concepto de una nueva forma del gótico que es muy argentina, en la que están inscriptas varias autoras, entre ellas obviamente vos, que tiene que ver con una forma del gótico, una forma de adaptarlo a nuestra realidad, a nuestra sociedad, al lente con el que miramos, digamos, y chusmeamos, digamos, o figoneamos en la vida de puertas adentro, bien gótico, del puertas adentro, nuestra, ¿no? Con nuestros Sí, fantasmas, con nuestros problemas, con nuestras miradas de la otredad, qué pensamos quién es el distinto, cómo lo encaramos, con nuestro propio pasado, ¿no? Si pensamos en el pasado reciente argentino y cómo influye en la escritura de muchas de ustedes digamos, el gobierno, la época de los militares y la represión, y qué nos dejó eso también. Me parece que son formas muy actuales de encarar el gótico. sí, de hecho yo por eso decía que nunca terminó. Es un movimiento que empezó en fines del siglo XVIII como un gran cuestionamiento a la razón y después fue en el siglo XIX un revival a fines del siglo con el decadentismo que empieza a cuestionar otras cosas de la idea de razón, ¿no? Y sobre todo el utilitarismo capitalista. Y como es un gran movimiento de crítica el gótico, de cuestionamiento, por eso no se termina, No se porque termina. todavía seguimos en esa gran nube del utilitarismo y como es, así como el capitalismo se regenera, el gótico también, ¿no? Entonces, no es solo traerlo al territorio de la cultura nacional, si querés, como lo que mencionabas de la dictadura. Digo, si hay una etapa de nuestra historia que se presta a la historia de terror, justamente es Es esa, esa, ¿no? claro, claro. Entonces, no es casual que Mariana o yo o Exacto. Vera hayamos trabajado ese periodo de nuestra historia desde ese lugar, ¿no? Desde las historias de fantasmas, las historias de poseídos o poseídas, Exacto. ¿no? Pero el gótico es un rasgo o un filtro crítico tan fuerte que, por ejemplo, a mí me permitió pensar en el adolescente, la idea de la adolescente como alguien poseída por otras voces, ¿no? Y la adolescente terrible que nunca está, digamos, nunca logra encajar socialmente en nada. Digamos que es un paradigma muy rico el gótico, entonces creo que puede atravesar distintas formas y, digamos, una puede hacer lo que quiere, básicamente, con él. Y es también, vos decís un adolescente, pero también es la mujer, ¿no? La idea de la mujer o de lo Mm. femenino. Y no es Sí, como casual que algo sean. perturbador, ¿no? Sí. Y para mí no es casual que estemos hablando en esta serie de entrevistas con 7 autoras argentinas y una octava que estoy ahí dando vueltas, que va a ser medio sorpresa, pero que son mujeres y que las protagonistas de sus obras más góticas son mujeres. Y esto es típico del gótico. O sea, no escrito principalmente por mujeres y con protagonistas mujeres que incluso cuando son secundarias son protagonistas. Si pensamos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, siguen habiendo un protagonismo femenino del mundo interior, de lo que no se dice, de lo que no se habla, de lo que se oculta, de la frustración, que está como muy presente también en estas obras. En las tuyas está muy presente.
Sí, y estaba pensando cuando hablabas de esto, del gótico más tradicional, lo que te decía antes del decadentismo, por ejemplo, la idea de la femme fatale, Mm. ¿no? Es una Sí, invención de la última etapa, así como la recibimos de lo victoriano, ¿no? Por sí. ejemplo, hay una novela de Vernon Lee que se llama Amor Duré, el amor que dura, que es toda una construcción, está escrito por una mujer con nombre de hombre, ¿no? Esta escritora que firmaba con nombre de hombre, que es toda una versión femenina, o sea, desde una autora, de lo que sería una mujer fatal, pero entendiéndola como una Claro. mujer con poder, ¿no? Con una mujer que usa su cuerpo para desestabilizar. Y eso me parece que es un tema muy gótico del que se habla Ujú, poco, ¿no? ujú. Porque se tiende a pensar que la idea de femme fatal es estereotipada desde el lado masculino, pero se puede trabajar desde el otro Sí. lado. Por eso me parece tan interesante esta escritora, Vernon Lee. Y bueno, pienso que sí, que tenés razón, que en las obras de esas autoras que estás entrevistando y que estás leyendo, se retoma esta apropiación de las escritoras mujeres de esa posibilidad desestabilizadora que tiene lo femenino, ¿no? Totalmente. Y que es una alternativa a todo lo que ya sabemos, al patriarcado, a la idea de conquista, a la idea de De lo explotación de la establecido, tierra, de lo ¿no? establecido, de lo De lo establecido, establecido, ¿no? Sí. de lo establecido, Eh, así como, y lo solar asociado a lo masculino, lo lunar asociado a lo femenino, todo eso que son como pequeños clichés del gótico o de la literatura, una puede tomarlos, hacerlos estallar y hacerlos jugar a favor, ¿no? A totalmente, favor de una crítica de eso. totalmente. Betina, tres autores a través de los cuales, sean lentes a través de los cuales escribís. Uy, tres solos. Ah, lo que quieras. Me agarraste en un momento muy decimonónico. Bien, qué lindo. Eh, entonces, te voy a sorprender. Oscar Wilde, me parece que es uno de los autores que peor se ha leído. El siglo XX no lo ha sabido leer. Solo Mira, lee el supuesto hace, esnovismo de Wilde. bueno, hace un mes leímos al aire con Jorge en la radio la balada de la cárcel de Reading. Una maravilla. Explotaron las redes, explotó todo, explotó el mundo, claro. Oscar Wilde es una cosa. Es un autor que, como decía Borges, una asocia con la felicidad. Vos lo lees y parece que lo hubiera escrito hoy. Ha logrado trascender siglos y a todo el decadentismo al que perteneció, ¿no? Sí, O sea, porque muchos autores de su misma época quedaron olvidados. Él no, porque él hace algo totalmente único y además hay mucho pensamiento, mucho trabajo en torno a la forma literaria en sus ensayos y en sus obras. Así que yo tengo a San Oscar está muy bien. pegado frente a la computadora para no olvidarme de por qué escribo. Clarice Lispector, por Ujú. razones que no sé si las tengo que explicar, me parece que La Hora de la Estrella es una lección de escritura. Enseño mucho esa novela porque, bueno, es la última etapa de la obra de Clarice. Me parece que ahí hace algo distinto, hace estallar la forma de la novela. Trabaja con un montón de temas que después se van a seguir trabajando durante el resto del siglo XX, pero sobre todo la creación de esa voz de autora, ¿no? Esa potencia que tiene. ¿Y quién más? No sé, mira, pensé que iba a tener más, así que los tengas siempre presente. Bueno, hay amores que ya te van a entrar muchos, ¿no? Carson McCullers, Flannery O'Connor, una siempre vuelve también a esos autores y autoras, pero creo que me quedaría con Alejandra Pizarnik, por mencionar también una autora argentina. Es una autora importantísima, también muy mal leída, ¿no? ¿Qué Es quieres decir, decir cuando decís mal sí, leída? porque se lee mucho, como nos pasa a todos, esta cuestión del morbo con la biografía, ¿no? Se lee mucho la idea de la poeta maldita, que ella también la jugó en vida, ella jugaba esa pose. Pero si vos lees con atención no solo la obra, lees también Las los cartas, diarios y las cartas, las ves cartas, el trabajo sí. enorme que hacía hablando de disciplina, ¿no? La enorme disciplina, digo, hay entradas del diario de hoy estuve 14 horas leyendo Cervantes. Pero no es el punto ese, sino cuánto corregía, cuánto se exigía. Yo creo que no encuentro autora similar a ella en nuestra tradición de esa época que trabaje con una autoexigencia tan grande.
con autocrítica tan grande. ¿De qué van los ensayos que estás escribiendo y que estás por publicar? Son ensayos sobre escritura, pero sobre todo sobre ser mujer y escribir. O ¡Qué sea, bien! digamos, tienen una parte, el libro está dividido en dos partes. Una que es realmente 4 o 5 ensayos sobre qué es ser mina y tratar de vivir en el mundo literario, dominado por varones. Y la segunda parte es más sobre escritura, sobre las formas, sobre cosas que yo enseñé en mis talleres y tenía muy pensadas, pero que obviamente también están atravesadas por el hecho de ser mina y escribir. O sea, que en realidad es sobre eso, sobre escritura y género. Tenemos acá una mina que es escritora y es de las mejores que tenemos, así que recomendamos muchísimo toda la obra de Bettina González. Van a encontrar al pie del video seguramente los nombres de todas sus novelas, del libro de cuentos. Esperamos el libro de ensayos pronto y ese libro de cuentos de niños, para niños de 4 a 80 años, que me parece que van a ser de las cosas más góticas que haya escrito, se me ocurre, no sé por qué. Así es. De hecho, Sin hay un haberlo niño leído. vampiro, con eso te digo todo. Hay un niño ¡Vamos! vampiro. Muchísimas gracias por este rato, fue un placer escucharte. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Flavia. Divino. Nos vemos pronto. Chao.